Vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. El Departamento de la Academia, el Departamento, perdón, y la Academia de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla les da la bienvenida al octavo Seminario de Ciencias Básicas. Agradecemos la presencia virtual de la maestra Marta Marín Ruiz, jefa del Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, así como la asistencia de manera virtual de todos los docentes y estudiantes. El día de hoy nos acompaña el estudiante de Ingeniería Informática, José Ricardo Ortega Cázares. Durante su estancia en el TEC, Ricardo ha sido un entusiasta participante en eventos como la primera, segunda y tercera Feria de Ciencias del Instituto. Ha participado en los concursos de Ciencias Básicas, Impulsa, ENEC, en el cuarto workshop CEMAC 2019. En esta ocasión, Ricardo nos presenta la plática titulada No eres más que un número. Les solicitamos que por favor mantengan sus micrófonos desactivados y les recordamos que al final de la plática habrá tiempo para realizar preguntas al ponente. Ahora le cedemos la palabra a Ricardo. Adelante, Ricardo. Sí, muchas gracias. Primeramente, buenas tardes a todos. Les agradezco la visita y igualmente a la academia por esta oportunidad. Me gustaría empezar esta plática con una frase que se ve ahí. Es una frase en latín y quiero que la tengan presente durante toda la diapositiva, ya que es la frase con la que voy a empezar y la misma con la que voy a concluir. Básicamente se traduce como la suerte está echada. Del lado izquierdo de las diapositivas van a ver algunas pequeñas frases que es el contexto a lo que estamos explicando e igualmente se retomarán durante la plática para reafirmar lo que hemos dicho. Vamos a empezar con esta que dice: no tenía miedo a las dificultades, lo que la asustaba era la obligación de tener que escoger un camino. Escoger un camino significaba abandonar a otros. Paulo Coelho, un escritor brasileño famoso, no diré más. Bueno, aquí se movió un poco, pero el contenido de esta plática se va a dividir básicamente en 4 partes. En la primera que vamos a hablar un poco de los números. En la segunda que se va a hablar del infinito. Vamos a aprovecharnos de ciertas curiosidades que nos otorga el infinito para pasar al cuarto punto. El tercero es cómo convertir a alguien a números. Y la cuarta, que es la que me parece más interesante, es cómo describir toda tu historia, tu existencia y la de tus descendientes con pi, con el número e y con los números irracionales. Primeramente, vamos a entrar un poco a los fundamentos de las matemáticas, lo cual a estas alturas puede sonar un poco raro, pero yo lo considero que es algo necesario, ya que no nos podemos quedar sin entender al 100% cosas tan elementales como esta. Primeramente vamos a partir de ideas sencillas y llegaremos a otras bastante complicadas. Si en algún momento quieren parar porque experimentan mareos, vacíos existenciales o sienten que les explota la cabeza, levanten la mano, nos tomamos un descanso, solo por precaución. Primeramente, para esta parte de los números, vamos a empezar con esta frase de Gauss, un matemático muy famoso. Debemos admitir con humildad que mientras el número es puramente un producto de nuestra mente, el espacio tiene una realidad fuera de ella, de modo que no podemos prescribir completamente sus propiedades a priori. Quiero que la tengan en cuenta para darle contexto a lo que vamos a explicar ahorita. Vamos a empezar con los números de contar, que así se les denomino coloquialmente, que básicamente son 1, 2, 3, 4 y 5 positivos. Medir y contar fueron las primeras actividades matemáticas del hombre primitivo. Esto lo hacían haciendo marcas en los troncos de los árboles, en las piedras, en pieles. Básicamente lo hacían para medir el tiempo, el conteo de los animales que poseían y demás cosas. Lo dejemos lo que son los números naturales, básicamente son unos 3, 4, 5, los de toda la vida, positivos. Después nos contaron que todos estos números podrían ser negativos y todos ellos, incluido el 0, ayudaban a resolver otros problemas. Aquí ya estoy hablando saliéndonos del contexto primitivo,
Podríamos decir, por ejemplo, que estos números nos sirven para expresar pérdidas o ganancias monetarias de una persona o de una empresa. Si queremos expresar que el cliente cuenta con 100 pesos disponibles para gastar, para su uso, de forma normal lo expresamos de forma positiva. De otro modo, si queremos expresar que tiene una deuda de 200, expresamos este número con un signo negativo. Total que todos estos números forman el conjunto de los números enteros, los cuales se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Ya sé que esto puede parecer muy simple, esto ya se lo saben, pero se los dije, comenzaremos de estas ideas sencillas e iremos avanzando. No se desesperen, por favor. Posteriormente, para expresar soluciones a problemas que no contemplen los números enteros, por ejemplo, la repartición de X cosa entre tus amigos o familiares, se utiliza una expresión que representa la división de un número entre otro, el cual, como se dice a la práctica, casi nunca es un número de entero. Estas son las fracciones, conocidas coloquialmente, o los números irracionales, conocidos de una forma más formal. ¿Por qué se dice que a la práctica casi no es un número entero? Sí, por ejemplo, ahí puedo expresar 1 sobre 1 es 1, un número de contar, un número natural. Pero básicamente a nivel cognitivo nos es más fácil operar los números naturales que estas fracciones. Y de igual forma se pueden realizar operaciones con ellos. Ahora, donde nos vamos a centrar y donde verdaderamente está lo importante, dentro de todo este conjunto que ya vimos, hay unos números que no se pueden expresar de la forma A sobre B, es decir, que no se pueden expresar mediante una fracción. Resulta que estos números, que se les conocen como los números irracionales, no son unos pocos. O sea, podrías pensar, solamente conozco pi, la raíz cuadrada de 2, etc. Pero hay muchísimos, infinitos de hecho, que de ahí es donde vamos a partir. Y como ya mencioné, los hay muy famosos como pi y como e. Pero su curiosidad en la que nos vamos a basar es de que dichos números están conformados por infinitos decimales, que a la vez no siguen ningún patrón. Bueno, en esta clasificación me saltaré a los números complejos y nos centraremos solo en estos 4, que juntos conforman a lo que conocemos como el conjunto de los números reales, que dependiendo de tu actividad te servirán para resolver todos los problemas que se te presenten. Entonces, bien, ¿para qué los recordamos entonces? Como mencioné, son la base para entender todo lo que se viene a continuación. Ya veremos que estos números no solo nos sirven para expresar cantidades, sino que pueden llegar a describir nuestra realidad, nuestra historia, nuestro pasado, presente, futuro, y nuestra existencia misma se puede expresar en un número. Para los más ansiosos, la pista está en los números irracionales. Solo piénsenlo un poco. Pasamos a la segunda parte. El infinito está en todos lados. Por eso es infinito. La frase. Y vamos a pasar a lo más top. Primeramente empezamos diciendo, hay infinitos más grandes que otros. ¿Cómo así? El infinito da mucho para contar. Podríamos hablar sobre él y nunca terminaríamos. Ok, mal chiste. De pronto la frase que hemos escuchado en la película famosa de Toy Story de Buzz Lightyear, al infinito y más allá, empieza a cobrar sentido, porque realmente sí hay infinitos más grandes que otros. Aquí les pido que participen de forma individual, no es necesario que hablen ni que escriban por el chat. Vamos a partir de 3 premisas simples, las cuales los invito a que contesten individualmente, y cuando terminen simplemente levanten la mano, y cuando la mayoría haya continuado, la mayoría haya terminado, continuamos y ya les doy la respuesta a cada uno. Se las leo por si no se alcanza a ver. La primera, ¿hay más números naturales? Recordemos que son los números 1, 2, 3, 4, 5 positivos. Hay más números naturales que números pares, dado que los números pares son solo la mitad. Que pueden contestar verdadero o falso. La segunda, el conjunto de los números múltiplos de 3 tienen la misma cantidad de elementos que el de los números naturales. Esta premisa es un poco parecida a la primera, piénselo un poco. Y finalmente, la cantidad de números decimales supera la cantidad de números naturales. Los números decimales, es decir,
0.1, 3.5, 3.7. La premisa dice que hay más números decimales que los números naturales o los números de contar. Bueno, individualmente contesten verdadero o falso y cuando terminen solo levanten la mano y continuamos. Ok, creo que la mayoría terminó, ya pueden bajar las manos, gracias. Empecemos. Hay más números naturales que números pares, dado que estos son solo la mitad. Pues resulta que no. Verdadero. Sí, no, de hecho es falso. Hay la misma cantidad de números naturales, de números de contar, que de números pares. ¿Cómo es esto posible? Ok, supongamos, tomen el 1, multiplíquenlo por 2, nos da 2. Tomen el 2, multiplíquenlo por 4. Tomen el 3, multiplíquenlo por 2. Tomen el 3, multiplíquenlo por 2, y así sucesivamente. Se van a dar cuenta de que no importa el número que agarren, siempre habrá un número par, que a su vez es parte de los números naturales. La segunda, el conjunto de los números múltiplos de 3 tienen la misma cantidad de elementos que el de los números naturales. Esto es verdadero. Se toma la misma idea que la de los números pares. Escoge cualquier número de los de contar, multiplícalo por 3 y obtendrás un número que es múltiplo de 3, pero a su vez pertenece a los números naturales. Es decir, hay la misma cantidad. Entonces, la cantidad de números decimales supera la cantidad de números naturales. Esto igualmente es verdadero. Supongamos que quieres expresar un número decimal entre 0 y 1. Ok, puedes escoger 0.7, 0.8. Lo curioso de esto es que entre 0.7 y 0.8 hay infinitos decimales que a su vez los hay infinitos decimales entre 0 y 1. Realmente hay más números decimales que números naturales. Si a alguien le explota la cabeza con eso, al final les puedo explicar de forma más interactiva, pero básicamente es esto. Hay infinitos más grandes que otros, que de todos modos la definición de infinito es de que nunca termina, sí, pero como ya vimos hay propiedades que nos permiten que existan conjuntos más grandes que otros que no son delimitables. Ok, hasta aquí es todo el conocimiento matemático que necesitan para seguirme. Ya casi llegamos a hablar sobre la distopía tecnológica. Llegados a este punto, a la parte 3, me deslindo de cualquier paranoia, delirio de persecución y demás padecimientos que puedan obtener después de escuchar esto. ¿Cómo convertir a una persona en números? ¿Y para qué hacerlo? ¿Por qué tomarse tanto esfuerzo? Empezamos con esta frase. En estadística, lo que desaparece detrás de los números es la muerte. De Günter Grass. Ok. Primeramente, ¿serías capaz de nombrar 50 cosas sobre ti? Seguramente sí. Hay cantidades inmensas de youtubers básicos haciendo este reto. Pero, por ejemplo, ¿podrías decir 100 cosas sobre ti? ¿Podrías decir 500 cosas? ¿Podrías decir 1000? Y no simplemente de ti. Posiblemente serías capaz de decir 50 cosas sobre tu hermano, sobre tu hermana, sobre cualquier familiar tuyo. Pero, ¿serías capaz de escoger a una persona cualquiera y saber, por ejemplo, si está en una relación o no? Saber si es infiel, saber su nivel socioeconómico, sus gustos, si viaja frecuentemente, saber aproximadamente su nivel de salud. Ojo, sin conocerlo, sin verlo y simplemente haciéndole preguntas, ¿podrías llegar a estos resultados? Pues estas empresas tecnológicas son capaces de hacerlo. No te conocen personalmente,
pero tu vida digital es mucho más interesante de lo que crees. Así que si eres de las personas que no valoran su privacidad digital con la premisa de que no tienes nada que esconder, piénsatelo 2 veces después de esto. Ok, primeramente, ¿cómo lo hacen? Las empresas no necesitan escuchar tu micrófono. De hecho, esto es un proceso muy ineficiente. Te lo explico un poco a nivel tecnológico. Si tuvieran que optar por ese método, tendrían que grabar todo lo que dices 24/7. Ok, podrías decir, no, pues solo simplemente 16 horas por las 8 que duermo, si es que duermes bien. Ok, imagínate almacenar 16 horas de audio continuas dentro de tu dispositivo. Sería una cantidad de información que no es muy grande, pero sí es significativa. Ahora, después de que se almacena, se tienen que subir a sus servidores para procesarlos y analizarlos. Muchos de nosotros estamos batallando con el internet, que a veces ni siquiera se puede mandar un WhatsApp. Entonces, esos datos no les servirían a las empresas 2, 3 días después, una semana después. Supongamos que tenías la idea de comprar una bicicleta y hablaste con tu amigo de eso, se quedó en el micrófono, entonces de ahí te están espiando, ok. Durante esos 3 días que no tuviste internet, que no tuviste buen internet, que no se pudo subir el archivo por X razón, ya pudiste haber comprado tu bicicleta. Entonces, la empresa a la que le interesaba venderte ya no pudo llegar a ti precisamente por esa negligencia por parte de la empresa. Y no solo eso, una vez que, digamos, se pudo subir a sus servidores, tienen que realizar primero una conversión de voz a texto. Esto ya es simplemente fácil a nivel computacional, ya hay muchas empresas que lo hacen, incluso hay herramientas online que te lo hacen al momento. Y no solo eso, tienen que aplicar redes neuronales y modelos de aprendizaje que procesen el lenguaje natural, es decir, que entiendan el contexto de lo que estás diciendo, que entiendan las oraciones y etcétera. Y de ahí ponderarlo todo hacia los datos que posteriormente les sirven a ellos para publicidad. Entonces, como vemos, este es un proceso sumamente ineficiente y ni siquiera lo necesitan. Entonces, lo que realmente importa, o como realmente se hace, es enlazar una serie de comportamientos, datos, atributos y acciones a un usuario. ¿Qué usuario? Tú. Esta frase ya seguramente es muy cliché para ustedes, pero es verdadera. Si el producto es gratis, resulta que el producto eres tú. Aquí es importante aclarar, los datos no son lo mismo que información. Los datos se refieren a la cantidad mínima de información que por sí sola no representa nada. Por ejemplo, podría darte 3 números, que podrían ser 173, 93, menos 134. Por sí solo no te dice nada. Pero si te digo que son coordenadas de una persona, que son las coordenadas de una casa, de un edificio, de tu escuela, la cosa cambia. De pronto no solo es un número random, ahora es información. Ok, ¿para qué se hace esto? En estos temas voy a profundizar un poco más adelante, pero básicamente es para la manipulación de masas, propagación de noticias falsas que todos hemos escuchado de ellas, por ejemplo, que las antenas 5G propagan el virus o que en los hospitales están robando líquido de rodillas, etc. Somos muy vulnerables y realmente vamos a hablar de cómo evitar todo esto. Realizar un seguimiento profundo de la población y principalmente esas empresas lo hacen para vender publicidad, ya que de ahí es donde alguien tomó el control. Bueno. Y básicamente la mayor cantidad de ingresos de estas empresas vienen por vender publicidad. Porque básicamente pasamos mucho tiempo en esas redes y ya que estamos con ese foco de atención, pues las empresas pueden llegar a nosotros de una manera más fácil. Esto se logra mediante modelos de análisis estadísticos que básicamente son más eficientes que un humano. Un usuario promedio puede tener gigabytes y gigabytes de datos, pero siguen bajo la premisa de que no tienen nada que ocultar. Ya lo veremos. ¿Cómo lo hacen de forma más técnica? Convirtiendo los datos en información, como yo les dije. Con esta lista de cosas que les estoy diciendo, pueden averiguar esta lista que les había puesto anteriormente y les voy a explicar, por ejemplo, cómo la hacen. Primeramente, hay que enlazar al usuario de una forma digital. ¿Cómo lo hacen? Con el login. ¿Qué es el login? Básicamente lo podemos resumir como que es tu cuenta.
tu cuenta, por ejemplo, de Facebook. Si de pronto tienes enlazado Facebook a tu computadora y a tu celular, si por ejemplo en tu computadora buscaste cómo curar la artritis reumatoide o las propiedades, perdón, o las propiedades medicinales de la manzanilla, la computadora guarda esas cookies. Las cookies, ¿qué son? Son cantidades pequeñas de información que, por ejemplo, si estás en una página de noticias en la que hay artículos, ok, esos artículos los pueden presentar en diferentes idiomas. Tú no necesitas poner tus idiomas o el idioma que hablas cada vez que entras a la página o cada vez que cambies de noticia, sino que se guarda esa pequeña información, decir, ok, en este usuario su idioma es español. Y yo cuando se carga la página leo esa información y ya le presento información, el contenido con respecto a lo que acabo de leer. Entonces básicamente Facebook recolecta esas cookies y hace un análisis de la página. Entonces ya puedes saber, ok, tal usuario que tiene enlazado su computadora y su celular accedió mediante la web a investigar X cosa. Muy probablemente quiere, no sé, por ejemplo, sufre de algún padecimiento, compra manzanilla, etcétera. Lo más interesante, por ejemplo, puede ser en los Wi-Fi abiertos que se encuentran en centros comerciales, aeropuertos, espacios públicos, etcétera. Aquí hay algo interesante, que en los centros comerciales que son demasiado grandes, para asegurar el servicio de Wi-Fi, ponen una serie de repetidoras que no simplemente están colocadas para asegurar el servicio, sino que están estratégicamente puestas para realizarte un seguimiento sobre dónde estás. Por ejemplo, si dicen, ok, el 80% de mis clientes que entran a la tienda pasan más tiempo en el área de bebés. Ok, posiblemente el 80% de mis clientes son padres o son hermanos cuidando a sus sobrinos, etc. Y así realizan un seguimiento de las personas, realizan mapas de calor sobre dónde pasan más tiempo, qué es lo que han visto, y sobre eso van acomodando sus productos. Por ejemplo, anteriormente se decía que Facebook tenía acceso a los Wi-Fi cercanos, a las redes Wi-Fi, y las tenía geolocalizadas. Es decir, si yo, por ejemplo, Facebook, detecto que está cerca de una red que yo tengo geolocalizada en el TEC, ok, probablemente tú seas un estudiante del TEC, probablemente eres un trabajador. Ahora, si yo, Facebook, que también tengo traqueado a tu amigo, detecto que pasan tiempo juntos y que están dentro de la misma red o dentro de las mismas redes, ok, puedo saber que es tu hermano, que es tu papá, que es tu amante. El mismo truco se aplica a los Bluetooth cercanos. Por ejemplo, muchos tenemos en la casa unos aparatos que se llaman Chromecast, que básicamente nos permiten ver contenido en la tele o convertir cualquier pantalla a un Smart TV. Si yo obtengo cuáles son los dispositivos Bluetooth cercanos a los que más te conectas, y aparte tengo los datos de los Wi-Fi a los que estás conectado, puedo saber si estás en tu casa, si estás en tu oficina, si vas a cualquier lado. Y no solo eso, aunque te desconectes del Wi-Fi, también tengo los datos del GPS o las antenas de teléfono. Aunque digas, no, ok, no estoy conectado. Sí, pero de todos modos puedo obtener acceso a los datos de tu GPS y hacer un traqueo de dónde has estado. Si, por ejemplo, yo veo que a ciertas horas estás cerca de, no sé, de un gimnasio, puedo, porque de todos modos el GPS tiene cierto nivel de error, puedo saber que tú vas al gimnasio o que estás cerca de establecimientos X, o que puedo saber que, por ejemplo, no cocinas en tu casa, que prefieres comer en la calle o que no puedes, etcétera. O que si pasas tiempo en una escuela, ok, ya sé que eres estudiante del TEC, pero también pasas mucho tiempo en una primaria. Ok, posiblemente tienes hijos, posiblemente tienes hermanos. Y bajo las premisas del Wi-Fi cercano, también puedo ya establecer los círculos en los que te rodeas. Hay algo también que se llama el browser fingerprint, que es como una huella, un número de identificación de cada navegador web. Por lo que incluso si abres una ventana de incógnito, yo, Facebook o cualquier empresa puedo saber que tú eres tú. ¿Por qué? Porque te estás conectando de un navegador que yo ya conozco, que eres tú. Anteriormente también se obtenía acceso a los
SMS, a los mensajes de texto, a las llamadas y a la duración de las llamadas. Ok, algunos prefieren acceder a su cuenta usando un teléfono en lugar de un correo electrónico. Ok, yo o empresa conozco esos datos y si veo que frecuentemente llamas a ese número, puedo establecer un lazo de cercanía que es muchísimo más preciso. E inclusive también se tomaba la duración de las llamadas. Dependiendo si hablabas, no sé, 20 segundos, posiblemente hablas con tu papá. Si hablas 10 minutos, posiblemente hablas con tu mamá. Si hablas más de 2 horas, posiblemente estás en una relación o estás tratando de empezar una. Messenger también nos permite enlazar tarjetas de crédito. Tú como empresa puedes comprar la información de esas tarjetas de crédito o la información de lo que compraron. Entonces ya yo sé quién eres, te tengo identificado, sé dónde te mueves, sé quiénes están contigo y demás. Ahora, si también tengo acceso, que me venden las empresas de comercios, de lo que has comprado, puedo saber inclusive dónde estás o dónde realizas una compra, aunque no tengas tu celular contigo. Si digas, ok, quiero desaparecer y no me voy a llevar mi celular porque me entró la paranoia de que me están vigilando y simplemente voy a comprar, ok, ya sé dónde compraste, ya sé dónde estuviste, porque tengo acceso a tus datos que me vendió la empresa. Entonces puedo establecer compras que hiciste hacia donde eres tú. Ya no voy a entrar un poco en esto de la MAC address, del teléfono, el email y el IP. Solo digamos que bajo estos datos puedes sacar una cantidad ingente de información y que esto se logra mediante modelos estadísticos, redes neuronales, etcétera, que como digo son más eficientes que lo hagan ellos a que lo haga un humano. Por ejemplo, pueden saber los datos que tiene Google sobre ustedes en el siguiente enlace, google.com/takeout. Ahí pueden pedir su informe de los datos que tiene Google sobre ustedes. No puedo decir si realmente les están dando todo lo que guardan sobre ustedes, pero hagan la prueba. Métanse en ese enlace cuando puedan y descubran todo lo que Google sabe sobre ustedes y posiblemente les entre el miedo. Ok, ¿cuál es el problema de que un computador que es órdenes de magnitud más eficientes que nosotros para esta tarea, aprenda a reconocer y a predecir nuestros comportamientos? Como ya lo vimos en estos pequeños datos que yo obtengo del usuario, puedo obtener una cantidad ingente de información. No sé, también me faltó decir si obtengo el nivel de tu batería y veo con la frecuencia con la que se descarga, puedo saber qué tanto usas el teléfono. Y bajo el navegador sé qué teléfono tienes, qué sistema operativo tiene, y ya sabiendo qué teléfono tienes, ya puedo adivinar más o menos tu nivel socioeconómico. Además que si te tengo traqueado geolocalizadamente, también sé el barrio en el que vives. Y puedo pedirle datos a los departamentos gubernamentales y pedirle el nivel socioeconómico de esa área. Entonces ya sé cuánto es básicamente tu poder adquisitivo y en base a eso qué es lo que te puedo mostrar que realmente te puedes permitir. El verdadero problema de la inteligencia artificial no es que nos vaya a matar. Llegados a este punto puede que ya estemos en una distopía tecnológica, ya que estas empresas gigantes tienen tantos datos de nosotros que pueden saber mejor de nosotros mismos qué nos gusta y cómo nos gusta. Ese es el problema, piénsenlo así. Ni siquiera un gobierno con toda su maquinaria de Estado es capaz de competir con estas megacorporaciones tecnológicas. Incluso me atrevería a decir que ni el INEGI tiene tantos datos de la población como las tendrían algunas de estas empresas. De pronto alguien podría decir, como ya había mencionado, no, pues es que yo no tengo nada que esconder. De entrada estás minimizando tu papel individual que tienes en la sociedad, ya que como lo vimos, los datos se están moviendo al mundo y ni siquiera lo habías notado, posiblemente. Puede que suene un poco controversial, pero tu voto vale lo mismo que el de un violador, vale lo mismo que el de un asesino. Entonces no necesariamente todo esto que recolectan puede ser malo, como decimos, puede recolectar comportamientos y puedo saber de cierta forma si alguna persona es tendenciosa a cometer un delito y posiblemente ese reporte lo paso a las autoridades correspondientes. Pero nos vamos a centrar en que básicamente estamos siendo manipulados por la forma en que pensamos con noticias falsas, con la que tendemos a creer aprovechándose del sesgo de confirmación.
El sesgo de confirmación básicamente es, eres más tendencioso a creerte las cosas cuando se alineen con tus intereses. Ahora, añádele a esto que la empresa sabe mucho de tus gustos. Y ahí lo tienes, campañas automatizadas para manipular elecciones. Ya lo habíamos visto con el escándalo que hubo hace ya tiempo de Cambridge Analytica, en la que tenían tan selectiva la población que estaba en contra de Donald Trump y le mandaban noticias falsas de Hillary Clinton. Entonces, básicamente decir, ok, la candidata por la que estoy más tendenciosa a votar resulta que no es lo que yo pensaba. Y algunas personas sí llegaron a cambiar su voto. Ahora añádele a esto que las personas solo por verlo en internet piensan que son ciertas y ahí lo tienes, campañas automatizadas para manipular elecciones. Por ejemplo, en estos días se publicó un estudio de que el índice de pobreza se ha disminuido y nos venden la narrativa de que el capitalismo o las demás actividades económicas han impulsado a que las personas salgan de la pobreza extrema. Ok, pero realmente estamos celebrando de que, no sé, en ese estudio creo decía el 20% aproximadamente, salió de ganar $0 a $1.2 al día. Realmente no puedes hacer nada con $1 al día, por familia o inclusive por persona. Entonces, nos venden la narrativa de que, ok, el índice de pobreza ha determinado, ha disminuido, pero ¿realmente mejoró su calidad de vida? Realmente no. También se pueden hacer manipulación de datos, por ejemplo, en ese estudio no estoy diciendo que haya manipulación, pero por ejemplo, se están contabilizando personas que antes no monetizaban su producción. Por ejemplo, aldeas que están alejadísimos de la mano de Dios, en las que básicamente vivían de sus cosechas y de todo lo que ellos mismos producían, o mediante el trueque o mediante esas cosas, realmente no monetizaban, no necesitaban el dinero para su vida diaria. ¿Qué hacen? Van y los convencen de que empiecen a monetizar y ok, esa persona no mejoró su calidad de vida, pero ahora forma parte de la estadística de las personas que salieron de la pobreza extrema. ¿Realmente es algo que celebrar? Esto básicamente es una transición a la tranquilidad, a decir, ok, vamos mejorando y sigamos con lo que estemos, realmente no hay ningún problema, que sabemos que no es cierto. Ok, podríamos pensar que estas empresas no compartirían los datos con el gobierno u otras entidades. Supongamos que es cierto. Pero esto no solo lo pueden lograr ellos. Yo con estas pequeñas premisas y así puedo obtener gran cantidad de datos de ustedes y los almacenara. Estamos hablando de modelos estadísticos, de modelos matemáticos. ¿Cómo puedes parar eso? Nadie, ni un gobierno puede prohibir y limitar las matemáticas. Somos vulnerables como personas. Cuando alguien nos dice algo que se alinea a nuestros intereses, es más probable que le creamos y lo compartamos a pesar de que sea una gran mentira. Pero nosotros no tenemos esa capacidad de decir, ok, es mentira porque no estamos comparando, no estamos obteniendo diferentes puntos de vista. Pero no todo es malo. ¿Qué podemos hacer? Como consejos tecnológicos, aprende seguridad informática básica. Aprende cómo sirven las redes Wi-Fi. Aprende cómo protegerte en la vida real. Puede que suene un poco controvertido y puede discernir de la opinión de algunos, pero instalar un antivirus no sirve de nada. Solo te da una falsa sensación de protección y consume recursos de tu computador que bien podrían ser utilizados para otra cosa. Realiza este ejercicio. Revisa tu perfil o el de un amigo y con lo poco que aparece intenta descubrir estas cosas sobre él. Ya lo vimos que puedes partir de muchas cosas, de pocas cosas y llegar a una información que de verdad sea confiable. Síganme para más consejos tóxicos. Ya que identificarles cuáles son los datos que se utilizan para tu super investigación, procede a eliminarlos, a dejarlos fuera del dominio público, por paranoico que suene. No se puedes invitar a tus familiares a que realicen lo mismo. De nada sirve que te protejas tú si tus padres pueden caer en estas campañas de noticias falsas o de estafas. De pronto, no sé, por cualquier intención les llegan noticias de que el coronavirus es falso, dejan de seguir los lineamientos de protección y desgraciadamente se llegan a enfermar. Tú sí creías en ello, pero tus padres posiblemente no, pues tu familia cercana. Recordemos que la fuerza de una cadena viene de su eslabón más débil y sobre todo usa el sentido común.
O sea, no va a venir el príncipe de Nigeria a regalarte toda su herencia simplemente porque no tiene a quién más dársela. ¿Qué podamos hacer como individualmente en un enfoque social? Hay que compartir que hay varias formas de verdades humanas que pueden convivir entre sí y aunque sean contradictorias. Hay que reconocer que hay instancias de éxito replicables. Y básicamente hay que recordar que en esta sociedad polarizante, el diálogo y el pensamiento crítico es un acto de rebeldía. El hecho de yo hablar con una persona que no comparte mis mismos intereses me da un punto de vista diferente al mío, que es contradictorio, pero es una verdad humana que puede convivir entre sí, siendo contradictoria, que a lo mejor de cierta forma no me puede afectar, y ahí tenemos las instancias de éxito replicables. Recuerden que el diálogo y el pensamiento crítico es un acto de rebeldía hoy en estos días. Bueno, después de verle el lado negativo a hacer solo un número, pasamos a algo un poquito más optimista. En ese punto final haré muchas simplificaciones, me saltaré muchos pasos que tendremos que definir, y de nuevo, para los entendidos en el tema, una disculpa. Reitero, si en algún momento quieren parar porque experimentan mareos, vacíos existenciales, etcétera, simplemente levanten la mano y nos tomamos un descanso. Vamos a empezar con esta frase. Una derivación del pensamiento es el determinismo de algunos pensadores evolucionistas, que resumen los actos humanos como tendencias adaptativas, determinadas por la genética y los fenómenos de la selección natural. Tómenla muy en cuenta, por favor. Ok, en este punto no hay texto. Necesito su completa y absoluta atención. Quiero que solo se concentren en lo que digo y traten de seguirme. La parte 4 y la parte final de esta plática es cómo describir toda tu historia, tu existencia y la de tus descendientes con pi, con el número e y con los números irracionales. Everything is gonna be okay, just relax. Ok, les dejo con esta imagen. Por favor, traten de seguirme, y si sienten que en algún momento se pierden, levanten la mano y puedo volver a comenzar o les resuelvo sus dudas. Partamos de la premisa de los monistas. Ellos hablan de que absolutamente todo tiene que tener una representación física. Ok, la conciencia es real, el mundo de las ideas es material. Los monistas defienden que sí, porque por ejemplo podrías definir las ideas como impulsos eléctricos en un conjunto de neuronas que colectivamente funcionan para formar una idea. Ok, aún no tenemos la capacidad de explicarla, pero ahí está la idea, es una representación física. Esa conexión entre esta sinapsis entre dos neuronas. Según ellos, habrá un momento de la historia en la que una serie de descubrimientos nos den la certeza de decir, yo sé lo que es físicamente una idea, yo sé lo que es físicamente la conciencia, la razón, etc. Ok, respiren, tómense el tiempo para entenderlo. Continuamos. Ahora entremos al determinismo, que básicamente es una forma de explicar la realidad. Este determinismo toma la postura de los monistas de que al definir todo material, gracias, disculpen. Perdón, decía, estás diciendo que tener una representación material es replicable y se puede reducir a un conjunto inmenso de circunstancias binarias que pueden llegar a representar mediante una computadora. Ok, sí, la base es la computación, ya casi llegamos a los números irracionales. Repito, al decir que todo tiene una representación física, se dice que es replicable. Ok, por ejemplo, podemos tomar Minecraft, que pues, es una forma replicable de nuestro mundo, que tiene sus limitaciones, etc. Pero de todos modos se puede reducir a un conjunto inmenso de circunstancias que finalmente son binarias y que por lo tanto pueden representarse en una computadora. Entremos verdaderamente a lo complicado. Un sistema determinista te da estados a los que llegas bajo ciertas circunstancias. En síntesis, supongamos que este universo es determinista.
Lo que quiere decir que todo lo que pasó, está pasando y pasará, tenía que ser así y no había otra posibilidad. ¿Recuerdan la frase del principio? En la que se hablaba de que había miedo de tomar una decisión porque automáticamente rechazabas a todas las demás. Bien, bajo este modelo, el miedo que sientes es irracional, ya que sus circunstancias previas obligaban a que la decisión que tomaras fuera así. Es decir, no hay libre albedrío. Ya casi llegamos al número pi, o al número e. En síntesis, todas las decisiones, circunstancias que hemos tomado en el pasado nos llevaron a esto. Recordemos a los monistas. Bajo estas premisas, podemos concluir que algún día contaremos con la capacidad cognitiva de ponderar todas estas circunstancias, acotarlas y computarlas. Al ser computables, tienen una representación binaria. A final de cuentas, un número binario, el cual ese número binario se puede convertir a un número. Y al haber infinitos números, de ahí estamos tomando la parte 2 del infinito, en la que el infinito está en todos lados, por eso es infinito. Al haber infinitos números, en alguna parte de ese conjunto, te encuentras tú. Te encuentra tu hermano, tu madre, tu familia, etc. No eres más que un número. Ahora vamos a entrar con pi y e y los demás números irracionales que existen. Puedes tomar cualquiera de ellos y aprovecharte de su característica que tienen decimales infinitos. Y como no siguen ningún patrón, podríamos decir que toda nuestra historia humana, tu historia individual, el cuándo morirás, cuándo te casarás, cuándo y dónde conocerás el amor de tu vida, etc., si terminarás la carrera o no, se encuentra codificado en alguna parte de los decimales de pi, en los decimales de o de cualquier número irracional. Nosotros actualmente somos capaces de definir pi, calcular millones y millones de sus cifras, pero no somos capaces de extraer ningún dato de él. No somos capaces de cognitivamente de ponderar todas las condiciones previas para llegar a computarlas. ¿Conoceremos algún día el infinito? Según los monistas, sí. Según los monistas llegaremos a esta capacidad cognitiva para poder predecir el futuro. Solo el tiempo lo dirá. Y solo quiero concluir con la frase con la que empecé esta plática, que dice: alea y acta est, la suerte está echada. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Nos quedan unos minutos para realizar preguntas al ponente. Por favor, quien desee realizar alguna puede activar su micrófono en este momento. ¿Se animan? Ricardo, Mande. ¿qué tan bueno o malo consideras que todos tus datos anden circulando y que a veces las empresas grandes conozcan mucha información de ti? Ok, como lo vimos, podemos llegar, o básicamente yo siento que ya estamos en esta distopía tecnológica, donde todo el poder está bajo la industria privada, y que como ya lo vimos, ni todo el gobierno ni todas sus maquinarias de Estado pueden competir con ellos. Básicamente, yo sí siento que es algo malo, que debemos tomarle más importancia a nuestra privacidad digital. Hay cosas de las que podemos precauciones y demás, pero a final de cuentas siempre va a haber algún dato que se escape y que puedan obtener información a partir de él. Como decimos, ¿qué podemos hacer como sociedad? Tener ese pensamiento crítico, ser capaz de decir, yo pienso y darme cuenta de qué es lo que se me está presentando, ¿no? Recordemos que en esta sociedad polarizante, todos pelean por los que son de izquierda, por los que son de derecha, por los que son feministas, etcétera, el diálogo y el pensamiento crítico es un acto de rebeldía. No sé si respondí a su pregunta. Ok. Sí, gracias, Ricardo. ¿Alguien más quiere participar con alguna pregunta? Sí, yo. Hola, Ricardo. Tecnológica, no,
No, ¿consideras que somos irresponsables socialmente al momento de que nos la pasamos creando cuentas de Facebook, de correos electrónicos, en el hecho de que creo una cuenta de correo electrónico y ay, se me olvidó la contraseña, y vuelvo a crear otra, se me vuelve a olvidar y creo otra? ¿Consideras una irresponsabilidad y que eso fomenta lo que estás diciendo, que tengamos un montón de datos ahí circulando a lo loco por un descuido de nosotros? Básicamente, esas actividades no son irresponsables porque al final de cuentas estamos haciendo uso de un servicio que puede que necesitemos o no. Lo verdaderamente irresponsable que siento yo es decir, no tengo nada que ocultar. Como decía, de entrada estás minimizando tu participación o tu papel en la sociedad. Y lo que siento que sí es irresponsable es no tomarse las mínimas precauciones o no usar básicamente el sentido común para protegerte y dejarlo todo a la suerte. Por eso incluye esa frase de que la suerte está echada. Tecnológicamente no siento que represente alguna dificultad, ya que bueno, las empresas igualmente, si detectan que una cuenta no se ha usado en mucho tiempo, la borran. No sé si igual respondí a su pregunta. Sí, sí, Ricardo, gracias. ¿Alguien más? Los demás se perdieron en algún punto de la explicación del determinismo y la premisa de los monistas. Esas pequeñas premisas que nos llevaron a decir que somos un número. No, ¿Alguien duda que nuestros datos andan circulando por todos lados? no, de hecho no. Bueno, no dudo que anden circulando, pero no, o sea, no me gusta tanto la idea de que una empresa, por decirlo así, tenga tantos datos míos o tenga mis propios datos prácticamente, porque pues al navegar en X página, pues en algunas te piden pues tus datos personales, que tu número, que dónde vives y demás, ¿no? Entonces eso pues almacena em, y pues, o sea, de alguna forma están seguros y al mismo tiempo yo pienso que no, porque pues una persona que conozca el sistema o demás, pues pueda y obtenga esos datos y pues ya tenga datos personales de millones de personas que utilizaron esa página. Entonces yo considero que mm, yo pienso que después de un cierto tiempo deberían borrarlo y si lo vuelves a ocupar o demás, pues volverlo a almacenar, ¿no? Pero no sé, mi punto de vista nada más. De hecho, tomando lo que acabas de decir, hay unas leyes que de cierta forma sí regulan esto, que se llaman básicamente el derecho al olvido, en la que si, por ejemplo, no sé, por accidente se filtró tus nudes o tu pack, de cierta forma, mediante las leyes y las autoridades correspondientes, puedes hacer una petición a Google que te dé el derecho al olvido, es decir, de que ese contenido no aparezca indexado bajo su página y por lo tanto de que no sea fácilmente accesible para las personas. Pero eso ya es muy estar batallando con abogados, con leyes, etcétera. Sí, porque pues de hecho ha habido casos igual, por ejemplo, lo ponemos con los youtubers, influencers, les ha ocurrido esto que han hecho pues algo mal y pues han pedido ese derecho y pues en ocasiones sí ha funcionado, pero ha habido otros casos en los que ha quedado una, por decirlo, una copia de lo que hicieron mal o demás. Entonces pues, o sea, sí es efectivo, pero no al 100% en algunos casos. Exactamente, y como vemos, inclusive aunque tengas la falsa sensación de protección que estoy utilizando una pestaña privada, un navegador privado, realmente por ese número de identificación que tiene tu navegador, la empresa puede saber que tú eres tú, incluso aunque te Sí, conectes de otra cuenta o que hayas formateado tu celular o tu computador. sí, porque pues al final sigue siendo el mismo código y demás, entonces es lo mismo. Eh, Isla Cerón, creo, ¿quieres preguntar algo? Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pero Quisiera hacer una pregunta. ¿Existe algún otro tipo de método para aumentar la seguridad de nuestras cuentas?
Sí, por ejemplo, como les decía, hagan el ejercicio de, mediante los datos que se aparecen en su perfil, qué puedan obtener de ustedes. Déjenlo al mínimo posible, traten de que esas empresas puedan saber lo mínimo de ustedes y como les decía, básicamente usen el sentido común. Si de pronto, no sé, requiero de investigar cualquier cosa y esa página me está pidiendo permiso de acceder a mi cámara, ok, no, porque simplemente estoy leyendo contenido, ok, esa página es peligrosa. Básicamente es usar el sentido común y entender mínimamente cómo funcionan las cosas para no caer en campañas de estafa, de phishing y demás cosas. Y igualmente educar o invitar a la familia que se tome en serio estos temas, porque como lo decíamos, de nada sirve que yo esté protegido, que yo no me crea esas cosas o demás, si mi familia es la más vulnerable. No sé si Sí, respondí a sí, tu... gracias, gracias. Ángel Jair Luna, ¿quieres preguntar? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tan confiable sería usar una VPN? Ok, ya no quise entrar tanto en esas cuestiones un poco más técnicas. Básicamente lo que es una VPN, para los que no están entendidos, es, por ejemplo, decir, yo me conecto a un computador intermedio y realmente ese computador intermedio es el que hace la petición al servidor. Todo eso dentro de un túnel privado que aparte está encriptado. Es decir, que aunque me intercepten la comunicación, intercepten los mensajes, no pueden saber el contenido. Es una medida de protección muy buena, ya que básicamente te asegura que la información no se va a corromper entre una cosa u otra. No sé, por ejemplo, te puede servir si realizas muchas compras en línea, si trabajas bajo sistemas bancarios, etcétera. Exacto, es a lo que me refería. Si es confiable, por ejemplo, voy a comprar tal videojuego en línea, tal consola en línea y yo me descargo una VPN y la conecto a otro lugar, ¿es confiable que lo haga? ¿Es recomendable que lo haga? Para que no, por decirlo así, roben mi información de dónde yo me encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, básicamente es una forma de hacerle el trabajo más difícil a las empresas de no saber que tú hiciste esa compra. Como, Es como burlar al sistema, por decirlo así, ¿no? de cierta forma. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más quería preguntar algo? Parece que vi unas manos levantadas. Pablo Díaz Sosa, buenas tardes. Buenas tardes. Yo pues quiero dar un punto de vista y tengo una pregunta. Ok. Pues mi punto de vista me pareció muy interesante. Tus recomendaciones son buenas porque como yo remarco lo que dijiste anteriormente, los antivirus no te sirven de nada. Prácticamente solo alientan tu equipo y como dices, le quitan los privilegios a otras cosas. Entonces, lo que sí sería lo que dices tú de que, pues, prácticamente tener cuidado, tener conciencia. A veces, pues, como todo tiene, pues, lo bueno y lo malo, ¿no? Y, pues, yo creo que las redes sociales son buenas siempre y cuando tú las sepas ocupar y tengas las precauciones necesarias. Sí, exactamente como tú lo remarcas. Perdón, ajá. Sí, continúa. No, sí, prosigue. Ok. Ok. Continúa. Como tú remarcabas, a lo mejor en esta plática dejé como que un lado muy negativo de que estas empresas tuvieran una inmensa cantidad de datos. Pero, por ejemplo, si ya soy capaz de predecir esos comportamientos, puedo saber si un usuario tiene tendencias hacia el suicidio. Puedo mandarle apoyo, canalizarlo con alguien y evitar que lleguen a otras cosas. Entonces, por ejemplo, puedo aprovecharme de estas redes para producir dispositivos que les sirvan a la gente. Por ejemplo, hay uno que reconoce los sentimientos de los niños mediante su chillido. O sea, tienen una cantidad inmensa de chillidos de niños y ya los lograron categorizar a ciertos sentimientos. ¿Okay? Esos dispositivos son medianamente capaces de decir, escuchando el llanto del niño, decir, ok, tiene hambre, ok, se hizo del baño, ok, pasó esto.
Entonces no es del todo malo, y a final de cuentas no lo podemos detener porque son modelos estadísticos y matemáticos y no puedes ni limitar ni prohibir eso. Exacto, al final de cuentas creo que cada uno tiene el control de las redes sociales prácticamente. Exacto. ¿Querías preguntar algo, perdón? Y, sí, y mi pregunta sería, ¿tú qué opinas? ¿Qué visión tienes de eso? Por ejemplo, de lo que decías tú, por ejemplo, ¿conocen tus datos? Si realizas una compra o así, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería tu punto de vista de eso? ¿De que conozcamos nuestros datos o de que conozcamos lo que saben de nosotros? De que las empresas conozcan tus datos. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Ya sea que, no sé, pases buscando en el internet tenis o ropa o moda y regularmente, por ejemplo, Facebook te maneja lo que buscas. Sí. Bueno, la verdad es que sí, yo lo veo como algo negativo, porque le estamos dando mucho poder a estas empresas, como te decía. Pueden formar campañas automatizadas que ni siquiera tienen que ser vigiladas por un humano, que pueden manipular a las masas, que pueden, no sé, hacerte cambiar de opinión para cosas importantes como votaciones. Entonces, realmente, el beneficio que obtenemos de decir, ok, tenemos publicidad de cosas que nos gustan, podemos obtener un producto más barato, no compensa a la violación de tu privacidad ni a las consecuencias que puedes tener a futuro tanto como individuo como socialmente. Entonces sí, yo considero que todos individualmente tendríamos que darle más importancia a esto de nuestra privacidad digital, y como decía, pues básicamente podemos hacer pequeñas cosas que nos pueden servir. Alea y acta es, la suerte ya está echada. Ok. Una pregunta más y y seguimos, por favor. Cristian Ortega. Perdón, Sí. Adrián Cáceres ya había Sí. levantado la mano, perdón. Sí, tenemos una pregunta más. Adelante. Ok, buenas tardes. No puedo entrar a toda tu ponencia, pero quisiera hacerte una pregunta. Ok. Mi pregunta sería, sociológica y éticamente, ¿crees que como individuos debemos de ampliar nuestro panorama de opciones dependiendo de las circunstancias para resguardar nuestra seguridad? Sí, y como te lo decía, tanto social como éticamente, tendremos que aceptar que hay verdades humanas que tienen que coexistir entre sí, también que hay instancias de éxito replicables. Yo siento que es un ejercicio interesante el hablar con personas que no comparten tu punto de vista, ya que así como dices tú, te obtienes de herramientas y de otras cosas que enriquecen tu punto para llegar a acercarse a la verdad. Ya no vamos a entrar tanto en eso de qué es la verdad, si la verdad es la verdad, hay verdades más verdaderas que otras, pero básicamente es eso. En esta sociedad polarizante, como lo había dicho, el hecho del diálogo y del pensamiento crítico es un acto de rebeldía. Ok, muchas gracias. Bueno, Sí. le damos las gracias a Ricardo. Perdón, si alguien estaba hablando, una disculpa. No. Bien. Bueno, le damos las gracias a Ricardo y aprovecho para mencionarte, Ricardo, que en breve te haremos llegar tu constancia de participación en este 8º seminario. Todavía no se desconecten. Les vamos a pedir Creo que se le cortó el audio. Parece que sí. Les vamos a pedir que por favor, a quienes les sea posible, que activen su cámara para tomar la foto del recuerdo de los que quepamos en el monitor. Y después de eso, pues damos por concluida la plática. Y si tienes tiempo, Ricardo, puedes responder a la pregunta de Cristian Ortega. Quienes ya se tengan que retirar o ya no gusten permanecer, pues pueden hacerlo. Sí, Cristian, adelante. Sí, pero primero la foto. Pongan su Perdón. cámara, por favor. Bueno, los que puedan. Y no, puntos menos, ya saben.
Chale, me parece que ya. Y antes de la pregunta de Cristian, aprovechamos para invitar. Dentro de unas 2 semanas más o menos será el 9º seminario de Ciencias Básicas y ya les estaremos mandando la invitación. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Ahora sí, Cristian, tu pregunta. Ah, sí, profe, gracias. Se pasa, con usted quiere reprobarnos. Bueno, Ya están reprobados. sí, mira, José, el tema que expusiste me pareció interesante, la seguridad y todo eso. Pero mi pregunta va más allá, sino en el campo, ¿cómo nos serviría esto en el campo laboral como futuros ingenieros informáticos? Básicamente, yo siento que los informáticos escogimos la carrera correcta, ya que si te das cuenta, las empresas tecnológicas son las que están decidiendo las tendencias o lo que está pasando actualmente. Básicamente, no es por minimizar a las demás carreras, pero siento que la nuestra tiene la capacidad de construir el futuro en el cual nosotros nos vamos a mover y en el que se va a mover nuestra familia. Ya sea a lo que te dediques, en este ramo de informática, redes y eso todo es importante, pero sí a lo mejor te podría recomendar que te acercaras más a eso de análisis de datos, machine learning, deep learning, redes neuronales y todo. Ya para, no sé, puedes ayudar a una empresa a hacer todas estas cosas. Puedes hacerlo con tu propia empresa para potenciar tus ventas. Y no necesariamente es algo malo. Pero sí tenemos que tener esa capacidad ética de discernir, ok, tengo esta responsabilidad de los datos que tengo que hacer con ella. Como decía Spider-Man, perdón, en la película de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y como nosotros siento que somos los que estamos construyendo el futuro, tenemos que tener eso en mente. Ok, va. Gracias. Sí. Bueno, gracias, Ricardo. Los físicos tampoco nos equivocamos de carrera. No. Por eso decía, no se va a los demás. No, que él me pidió el punto de vista informático. Bueno, si ya no hay más que decir o preguntas que resolver, alguna duda, agradecemos la asistencia de todos los estudiantes, docentes, internos y externos, y dejamos abierta la invitación para la participación de cualquiera de los presentes para realizar sugerencias de los temas o que quieran participar en alguno de los próximos seminarios. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, muy buena Gracias. tarde a todos. Adiós.